Bienvenidas y bienvenidos al video del laboratorio 9. En este video vamos a estar poniendo en práctica lo que aprendimos sobre el paso de parámetros y retorno de resultados. Este tema es sumamente importante dado que en videos anteriores yo mencioné que de no ser por los atributos, realmente no tendríamos cómo pasar información de un método a otro. El paso de parámetros y el retorno de resultado llegan a resolver esa dependencia sobre los atributos. Los atributos son armas de doble filo y no deberíamos abusar mucho de ellos. ¿Por qué? Bueno, recuerden, los atributos son como variables en el sentido de que son sobres de información, pero se pueden leer y se pueden modificar en cualquier parte del código. Es decir, si ustedes tienen un código bastante largo y bastante complicado y dependen demasiado de los atributos y en alguna parte del código ustedes sin querer modifican el valor de un atributo, esta modificación errónea puede pues botarles el programa fácilmente y es difícil de saber dónde fue que se cayó porque si usan atributos en todo lado, pues se puede haber caído en cualquier lado. Entonces, no dependan de los atributos a menos que sea completamente necesario. Y de una vez les aviso que para el examen final no se pueden usar atributos. Necesito que aprendan a utilizar los parámetros y el retorno de resultados cómodamente. Entonces, aquí como pueden ver, ya tengo una clase calculadora trivial que simplemente se encarga de pedirle al usuario dos números enteros y realizar una operación aritmética, suma, resta, multiplicación y división, utilizando esta información y se utiliza un menú donde se le pide al usuario que seleccione, no sé, suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Pongamos la prueba nada más para que vean el código que funciona bien. Podemos ponerlo aquí a correr, tiene manejo de excepciones, puedo pedirle que haga una suma y yo aquí le puedo poner una letra y me dice, por favor, ingrese un dato válido. Digamos que ahora sí quiero sumar 3 y 2, bien. Ahora quiero restar 5 y 3, todo bien. Ahora quiero multiplicar 2 por 3, 6. Y ahora quiero dividir 10 entre 2. Perfecto. Y por último, salir. Muy bien. Eso sí, observen, en muchas partes del código dependemos de los atributos número 1 y número 2. Vamos a eliminarlos completamente. Y vamos a modificar el código de esta calculadora para que funcione utilizando solamente paso de parámetros y retorno de resultados. Empecemos brevemente con lo que es el paso de parámetros. Quiero que observen con cuidado esos primeros dos métodos, pedir primer número y pedir segundo número. Si comparan esos dos métodos línea por línea, pueden ver que son casi idénticos. Las únicas cosas que cambian son el mensaje de pedir primer número y pedir segundo número y que ambos modifican pues los atributos correspondientes que ya no los tenemos. Una razón de la parametrización es que nos permite reutilizar bastante código. Ahora, repasemos brevemente qué significa parametrizar. Parametrizar un método significa que vamos a cambiar el código, vamos a hacer que este método cambie su comportamiento a partir de un valor, ¿ok? Es como un if similar, pero un poco más complicado. No complicado, sino más flexible incluso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a crear otro método que va a ser capaz de absorber estos otros dos. De tal forma que estos dos prácticamente se pueden borrar. Entonces, y este método, para que sepan, lo vamos a estar utilizando a cada rato en los laboratorios. Porque vamos a hacer un método que sea capaz de pedir un número y devolver ese valor con cualquier mensaje. Nosotros, si se dan cuenta, en los laboratorios hemos hecho muchos métodos que en esencia piden números, pero que cambias el mensaje, tipo ingrese la base del triángulo, o ingrese la altura, o el lado del cuadrado, etcétera. Siempre es como la misma lógica. Tiene un while, tiene manejo de excepciones, etcétera, etcétera.
solo que cambia el mensaje. Entonces, este método que vamos a hacer va a llegar a sustituir ese montón de código repetitivo que hemos estado escribiendo. Entonces, vean, vamos a crear entonces este método que se llama pedir número. ¿Ok? El nombre es bastante explícito. Pide números. Empezamos con el self, pero aquí en el encabezado del método vamos a poner algo más. Vamos a poner un parámetro. Vamos a ponerle en este método, este parámetro le vamos a llamar, no sé, mensaje. Y eso es todo. ¿Qué significa esto que acabamos de agregar? Básicamente lo que acabamos de hacer es crear una variable dentro de pedir número que se llama mensaje. La diferencia entre un parámetro y una variable, por ejemplo, observen la variable dato válido aquí en la línea 13. El valor de dato válido se lo estamos dando dentro del método pedir segundo número. Es decir, dato válido lo creamos acá y aquí mismo en esta línea le decimos su valor es falso. En la línea 21 estamos haciendo algo muy similar. Estamos creando una variable llamada mensaje, pero el valor de esta variable la obtenemos de manera externa al método. Alguien, eventualmente, va a tener que invocar al método pedir número. Cuando invoque al método pedir número, nos tiene que decir qué valor tiene esta variable mensaje para poder ejecutar el código. Entonces, vean, mensaje a fuerza tiene que tener un valor, lo que sea. Incluso si en el código nosotros invocamos al método pedir número y no pasamos este parámetro, el código se nos va a caer. Entonces, esto es como un contrato legal. Este contrato está diciendo que el método pedir número, para que funcione, a fuerza necesita que le pasen el valor de la variable mensaje. Entonces, aquí, dentro del método pedir número, tenemos la certeza de que mensaje tiene algo, algún valor, lo que sea, un mensaje, un texto, lo que sea, pero tiene un valor. Podemos hacer ahora lo que prácticamente hemos hecho siempre. Empezamos una bandera de dato válido igual a falso, de aquí el usuario se equivoca hasta que se demuestre lo contrario, y vamos a crear un ciclo. Este ciclo va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un try y de una vez hagamos el except en caso de que el usuario se equivoque y podemos poner un mensaje tipo, por favor, ingrese un dato válido, similar a los métodos que hicimos arriba, de primer número y segundo número. Dentro del try vamos a crear una variable que se llama, no sé, número. Y esto va a ser igual a int input. Y aquí es donde cambia la cosa. Típicamente, nosotros hemos escrito, o sea, por favor, ingrese, bla, 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 lo de siempre, ¿ok? En este caso, vamos a imprimir mensaje. Cuando invoquen al método pedir número, recuerden, nos tienen que pasar algún mensaje. Y este mensaje puede ser, no sé, por favor, ingrese su edad. O por favor, ingrese el lado del cuadrado. Lo que sea, el mensaje contiene algo. No sabemos qué hay aquí adentro, pero tiene que tener algún valor. Y ese valor se va a utilizar para el input. ¿Ok? Entonces, el input va a mostrarnos algo. Y va a ser dependiendo de qué parámetro nos pasaron. Ahora, si la línea 25 se ejecutó correctamente, quiere decir que el usuario en efecto ingresó un número. Nada nuevo aquí. Le vamos a poner dato válido igual a true para que el while deje de ejecutarse y no nos enciclemos. Y aquí tenemos el paso de parámetros. Este método pedir número va a imprimir un mensaje variable, es decir, el mensaje puede ser cualquier cosa que nos estén pasando en esta variable mensaje. Y va a hacer en esencia lo de siempre. Va a imprimir ese mensaje, va a tratar de convertir lo que el usuario ingresó en un número. Si eso fue exitoso, se termina el while, y si no, se ejecuta el except y se repite el while una y otra vez. Pero hay un detalle. ¿Qué hacemos con el número que el usuario ingresó? Digamos que el usuario ingresó un 5. Este 5 está guardado en la variable número. ¿Ok? Es esta línea. 25. Guardamos el valor del usuario en la variable número. Pero cuando tenemos este valor, ¿cómo lo utilizamos? El método pedir número solo pide información, no sabe qué hacer con ella. ¿Para qué ocupamos este número? Vamos a calcular un área,
vamos a calcular un perímetro, vamos a hacer una suma. El método pedir número no sabe. Su responsabilidad es pedir información y devolvérsela, ¿ok? Imagínense que ustedes tienen un cartero y ustedes le dicen, ok, yo ocupo que usted envíe este mensaje y me traiga la respuesta. El cartero, pues no sabe qué va a hacer usted con la información. Él es el encargado de enviar la información y recibir una respuesta y devolvérsela a usted, ¿ok? Entonces, el cartero, viéndolo como un método, digamos, le devuelve a usted un sobre con la información. Es decir, retorna un dato. Y en este caso, este cartero o este método pedir número retorna número. Es decir, retorna lo que sea que haya ingresado el usuario transformado en número entero. ¿Qué se va a hacer con ese número, con este valor? El método pedir número no sabe ni le interesa. El cartero no sabe qué va a hacer usted con la información. Eso ya dependerá de usted, pero usted fue quien le pidió al cartero que hiciera algo, el cartero terminó su trabajo y fin del cartero. El cartero ya se desentiende de lo que quede. ¿Ok? Con este método, entonces, literalmente, absorbemos estos dos métodos y ya no hacen falta. Y repito, este método lo vamos a ver muy a menudo porque vean que funciona para imprimir cualquier mensaje, tiene manejo de excepciones y nos devuelve el número ingresado por el usuario. Muy bien. Ahora, utilizando este método pedir número, podemos hacer una optimización bastante grande de el código que tenemos acá. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vean el controlador. Ven que el controlador constantemente está repitiendo varias líneas. Para ser precisos, pedir número, pedir primer número, pedir segundo número, pedir primer número. Es decir, se repite todo esto a cada rato. Cuando ustedes vean que hay líneas que se repiten múltiples veces en código, en programación, muy probablemente es porque no están viendo algo que ustedes puedan reutilizar. Si ustedes ven muchas líneas repetidas, no tiene sentido. Es mejor invocar un método que se encargue de hacer eso una y otra vez. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yendo al ejemplo de pedir número, nosotros podemos hacer un método que pida números o podemos copiar y pegar esta lógica en todos los métodos que necesiten pedir información? ¿Funciona igual? Sí, pero imagínense qué montón de líneas duplicadas vamos a tener. Entonces, optimicemos este código un poco más. Ya tenemos un método que es capaz de pedir cualquier número y nos devuelve ese valor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo podemos usar? Pues bien, podemos hacer algo por el estilo. Vamos a crear un método llamado defOperación. ¿Ok? Y vamos a pasarle un parámetro. Vamos a ponerle a ese parámetro selección usuario. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este método operación? Va a hacer lo siguiente. Si la selección del usuario no está, algo por el estilo, si la selección del usuario es menor a 1 o selección usuario es mayor a 5, pero es menor a 1. Okay. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que estoy haciendo yo aquí es un método que verifique qué selección ingresó el usuario. Típicamente debería ser 1, 2, 3, 4 o 5. Si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, es decir, si no está entre 1 y 5, entonces vamos a imprimir un mensaje tipo print, por favor, seleccione una opción válida. De lo contrario, va a llamar al método pedir número con un parámetro. Recuerden, pedir número espera un parámetro. Y ese parámetro le vamos a poner, por favor, ingrese el primer número. Y vamos a guardar el resultado de este pedir número en algo llamado num1. ¿Ok? ¿Por qué es que yo puedo hacer este num1 igual a todo este método? Porque este método, recuerden, devuelve información, tiene un return. Es como un input. Vean que cuando nosotros hacemos input, nosotros podemos hacer una variable igual al resultado del input. El input
está parametrizado también. Es decir, nosotros hemos estado utilizando paso de parámetros y retorno de resultados todo este tiempo. Nada más que nunca hemos escrito un método que lo haga, pero que lo hemos usado, lo hemos usado. Vean que input siempre recibe un parámetro, que es lo que viene aquí entre los paréntesis. Y no solo eso, sino que input tiene un retorno y por eso es que nos permite guardar el resultado del input en esta variable. ¿Ok? Aquí lo estamos haciendo nosotros. Estamos emitiendo el comunicado de que el comando, el método pedir número, espera un parámetro y devuelve un resultado. Aquí está el parámetro y el resultado lo guardamos en la variable aquí que se llama num1. Y vamos aquí a hacer una variable que se llama num2 y es muy similar a la línea anterior, pero cambia el mensaje diciendo por favor ingrese el segundo número. ¿Okay? Estamos invocando al mismo método, pero cambiando el parámetro. El comportamiento del método pedir número va a cambiar porque en vez de imprimir, por favor ingrese el primer número, la segunda vez que se llama, se va a hacer, por favor ingrese el segundo número. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con estos valores? Vamos a hacer lo siguiente. If selección usuario es igual a 1, self.suma. Ahora, hay un detalle. Ven que los métodos de las operaciones aritméticas están utilizando los atributos. Ya no. No podemos utilizar los atributos. Vamos a parametrizarlos. Y aquí vamos a ponerle num1 y num2. Y vamos a hacer que la suma entonces es entre el parámetro de num1 más el parámetro num2. Ahora, yo estoy utilizando estos num1 y num2 porque así es como se me ocurrió llamarlos. No tiene que ver con que estos se llamen así, ¿ok? Yo le estoy poniendo aquí num1 y num2 porque fue lo que se me ocurrió, pero así es como tengo que usarlos dentro de suma. O sea, ustedes no pueden poner aquí el parámetro num1 y aquí llamarlo número 1. No, hay que ser consecuentes dentro del mismo método. Recuerden, estos son como variables comunes y corrientes. En resta vamos a llamarles, no sé, número 1 y número 2, como para que vean que el nombre no importa. Lo que importa es que ustedes sean consecuentes dentro del mismo método. Aquí vamos a llamarle, no sé, primer número y segundo número. Perdón, esto es una resta. Aquí. Esto es una multiplicación, primer número por segundo número. Aquí vamos a ponerles, no sé, X y Y. ¿Ok? Y vean que ustedes pueden poner tantos parámetros como ustedes quieran. Eso sí, cuando se llama el método suma o el método resta, se les tiene que pasar esos parámetros. Si ustedes pasan más parámetros o menos parámetros a la hora de invocarlos, se les va a caer el código. Ahorita les muestro. Aquí en la división entonces sería X entre Y. Ahora, vean que devolviéndonos al método operación, tenemos que llamar al método suma. Ahora, si yo lo dejo así como está en la línea 20, se me va a caer el código porque, vean, suma necesita dos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Pues el primer número y el segundo número, que están guardados en la variable num1 y en la variable num2, respectivamente. Entonces, tengo que pasar ese num1 y ese num2. Ahora, ¿qué pasa si la selección del usuario no fue 1, sino que fue 2? Pues entonces se llama el método resta. Y se le pasa num1 y num2. Ahora, observen, yo le estoy pasando aquí num1 y aquí estoy utilizando número 1. Eso está bien, porque lo que estamos pasando son los valores. Digamos que el usuario ingresó el primer número 5 y el segundo número un 3. Estos valores, 5 y 3, se guardan en num1 y num2 respectivamente. Cuando se invoque el método resta o el método suma, num1 realmente vale un 5 y num2 realmente vale un 3. Ese 5 y ese 3 se van a guardar el 5 en número 1 y el 3 en número 2. ¿Cómo es que el código sabe cuál va a dónde? Por el orden de los parámetros. Número 1, aquí en el encabezado yo lo estoy poniendo antes que número 2. Entonces, él sabe que el primer parámetro, este que le estoy pasando, se guarda en número 1 y este que yo estoy pasando se guarda en número 2. Si yo los invierto, pues si número 1 valía 5 y número 2 valía, pues no sé, 2, entonces en este caso, como lo estamos invirtiendo, realmente estamos haciendo, en vez de 5 menos 2, estamos haciendo 2 menos 5.
¿ok? Porque num2, que vale 2, va a tomar la posición de número 1, porque vean, es el que va primero, y lo que tiene num1, que es un 5, se va a guardar en número 2. El orden de los parámetros importa, y mucho. Entonces tengan cuidado. Ahora vamos a hacer algo tipo selección usuario es igual a 3, entonces esto quiere decir que es una multiplicación y se pasa num1 y num2, y si no, y aquí me faltó ese paréntesis, y si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, entonces self.división. Y se pasa num1 y num2. Num1 y num2. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ya con esto tenemos el código muchísimo más optimizado. Ya el controlador no tiene que verse tan grande. De hecho, podemos hacer algo por el estilo. Podemos hacer un controlador un poco más compacto. Vamos a hacer un try. Vamos a hacer este mismo selección, pero lo vamos a convertir en un entero. Que es algo diferente a como lo hemos hecho. ¿Por qué lo estoy haciendo diferente? Nada más porque quiero que vean otra solución a como lo hemos hecho usualmente. No es que está bien o mal o diferente a como lo hemos hecho, simplemente es diferente, ¿ok? No se preocupen. Entonces, el controlador, aquí tienen la selección y vamos a hacer lo siguiente. Si la selección es igual a 5, y recuerden que ya no estoy usando las comillas porque se estoy convirtiendo lo que el usuario ingresó en un entero. Si la selección es igual a 5, quiere decir que el usuario quiere salir. Y ya no quiere repetir, e imprimimos gracias por usar nuestra calculadora. ¿Ok? Hagamos un accept en caso de que el usuario ingrese una letra o algo por el estilo. Print, por favor, seleccione una opción válida. ¿Ok? Ahora, si el usuario no ingresó 5, de lo contrario, else, vamos a llamar al comando operación, pasándole como parámetro la selección. Entonces, el usuario va a ingresar, digamos, 1, 2, 3, 4 o 5. Si ingresó 1, 2, 3, 4 o 5, todo bien porque son números. Si el usuario ingresó una letra, se va a ir al except porque se va a caer la conversión. Ahora, si el usuario ingresó 5, quiere salir. Entonces, vamos a ejecutar este if, que cambia la bandera a falso e imprime el mensaje de despedido. El while ya no se repite porque la bandera cambió y se termina el programa. ¿Qué pasa si el usuario ingresó un número diferente de 5? Llamamos al método, perdón, al método operación con ese valor. Digamos que el usuario ingresó un 1. Entonces selecciones 1 y estamos diciendo al método operación que se ejecute con el parámetro 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el método operación? Bueno, selecciona usuario, que es el parámetro, vale 1. Porque eso fue lo que le estamos pasando. Preguntamos, selección usuario, ¿es menor a 1 o es mayor a 5? ¿Por qué preguntamos esto? Porque digamos, ¿qué pasa si el usuario hubiera ingresado un 6 o un 0? Son opciones inválidas. Entonces, habría entrado dentro de este if y le imprimimos un mensaje de error. Pero en este caso, el usuario ingresó un 1. Entonces, no entramos al if, entramos al else. Es decir, el usuario, prácticamente, lo que estamos viendo es que sí solicitó una opción válida. Pudo haber seleccionado una suma, una resta, una división o una multiplicación. Entramos al else. Entonces, ahora, yo aquí le pido que por favor ingrese el primer número y el segundo número. ¿Por qué lo pido acá? Porque independientemente de qué va a solicitar, si es una suma, resta, multiplicación o división, siempre van a hacer falta los números. Entonces, en vez de yo estar haciendo esto, metiendo esto dentro de cada uno de estos ifs y else if, en vez de estar haciendo yo esto a cada rato, ven que un montón de código está duplicado. Entonces, si realmente, independientemente de cuál de estos ifs se ejecuta, siempre se va a pedir la misma información, entonces mejor veámosla desde arriba y ya nos quitamos un montón del código duplicado. ¿Ok? Ahora, le vamos a pedir al usuario que ingrese el primer número y el segundo número, los vamos a guardar en num1, num2
Y ahora sí, dependiendo de qué selección hizo el usuario, si es suma o resta, división o multiplicación, lo que cambia es el método que se invoca. Y siempre pasamos los parámetros de num1 y num2 para que se ejecute ya sea la suma, o la resta, o la multiplicación, o la división. Pongamos esto a prueba. Selecciono una opción. Digamos que quiero hacer una suma. Por favor, ingrese el primer número. Quiero sumar 3 y 2. Ahí está, el resultado de la suma es 5. Ahora quiero hacer una resta. Quiero restar 5 y 4. El resultado de la resta es 1. Ahora quiero multiplicar 5 por 2. Todo bien. Y ahora quiero dividir 6 entre 3. Perfecto. Y ahora quiero salir. Y vemos que el programa funciona exactamente igual. No estamos utilizando atributos y el código es mucho más sencillo. Vean que el controlador se redujo un montón. Estamos utilizando el método pedir número para mostrar mensajes diferentes. Vean que cada vez que se le pide al usuario que se le ingrese un número, se usa siempre el método pedir número, pero cambia el mensaje. Esto porque está parametrizado. Y el método suma, resta, multiplicación y adición funcionan bien porque nosotros le estamos pasando los parámetros que el usuario ingresó cuando se le pidió la información. Y nuevamente, sin utilizar un solo atributo. Ahora, un detalle, antes de concluir el video, quiero introducir un error al propio. Un error que es muy probable que se encuentren a menudo. ¿Qué pasa si yo aquí en suma quito estos parámetros? Ven que yo aquí, en la línea 28, yo estoy definiendo y estoy especificando el contrato que dice suma requiere 2 parámetros. Pero en la línea 20, yo estoy invocando el método suma sin esos parámetros. ¿Qué va a pasar? Ven lo siguiente. Yo pido el suma, entonces ahorita estamos ejecutando la línea 17, donde me están pidiendo el primer número. Yo ingreso aquí el 5, se está ejecutando la línea 18, donde me piden el segundo número, y aquí yo ingreso 2. En el momento en el que yo haga Enter, va a suceder lo siguiente. Vamos a entrar al if. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden, operación recibió selección usuario, que era 1. ¿Ok? Entonces vamos a entrar al if de la línea 19. Se va a ejecutar la línea 20. Y vamos a tratar de invocar el método suma sin parámetros. ¿Y qué va a pasar? Se nos va a caer. ¿Por qué es que se está cayendo así tan extraño? Bueno, porque realmente lo que sucedió fue una excepción. Resulta que el controlador maneja excepciones. Ven que lo que se cayó realmente fue el método operación. El método operación está dentro del try y cayó al except. Por eso estamos viendo el mensaje de por favor seleccione una opción válida. ¿Ok? Ahora, quiero que vean cuál fue la excepción que sucedió. Vamos a quitar este try y este except para que vean el error en detalle. ¿Por qué es que se cayó el código? Vamos a hacer lo mismo. 5 y 2. Y ahí es donde se nos cayó el código. ¿Qué fue lo que sucedió? Vean lo que dice el mensaje. Y recuerden, es importante leer el mensaje de error. Dice que el error es que el método suma no tiene dos argumentos posicionales o parámetros. Básicamente suma en la línea 20, aquí está diciendo que la línea 20, es decir, esta línea 20, se está cayendo porque suma espera dos parámetros y no los encuentra en la línea 20. Entonces, este error se lo van a encontrar muy a menudo. ¿Cómo se arregla esto? Pues bien, si ustedes ven que suma necesita dos parámetros, pues déselos. ¿Ok? Ahora, naturalmente esto no apareció antes porque cuando el código se cayó, el controlador lo capturó con el try except. Entonces, no era un error obvio, pero si sucede eso, de que se muestra un mensaje de error, verifiquen dónde fue que se cayó el código. Quiten el manejo de excepciones y vean cuál fue la excepción que sucedió. Y en este caso, como dije, línea 20, porque no le estaba pasando los parámetros que el método suma espera. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si yo hago esto? Quito los parámetros del método suma. No sé, digamos que la suma siempre va a ser 5 y 10. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le digo al método suma, hey, usted no espera parámetros, pero yo se los trato de pasar? ¿Qué sucede? Vean lo que sucede. Quiero ejecutar el método suma y le paso los números 2 y 3. ¡Pum!
se nos cayó el código. Esta vez lo que está diciendo es que suma recibe un argumento que recuerden es el self, ese siempre lo hemos dejado quieto, pero realmente le estamos pasando 3. Porque estamos pasando el self, que es implícito, ese siempre lo hemos pasado, pero además estamos pasándole 2 más. Y él no espera nada más que el self, que es implícito. ¿Okay? Entonces, es importante que ustedes reconozcan los 2 errores, tanto como si ustedes pasan parámetros que no se esperan, como si no pasan parámetros que sí se esperan. ¿Ok? Entonces, eso sería todo para el video del laboratorio del tema 9. Muchas gracias.